Hola, hola, continuamos aprendiendo Java con Spring Boot y obviamente construyendo nuestro proyecto. En el video anterior nos creamos nuestro package de service. Hoy nos vamos a crear nuestro primer servicio. Entonces vamos a darle clic aquí a New y le vamos a dar en clase, porque eso es una clase. Y le vamos a poner el nombre de cliente service. Vamos a dar un enter y aquí nos vamos a empezar a construir nuestra lógica. Aquí abrámoslo para que nos quede un poquitico más claro y vamos a empezar a trabajar dentro de esto. Bueno, dentro de cliente service, digamos que vamos a importar o vamos a crear mejor una instancia de cliente repository. Para ello, vamos a asegurarnos de fijarlo como si fuese una constante porque va a permanecer inmutable por fuera, pero por dentro lo vamos a llamar de diferentes maneras. Entonces, private final y vamos a llamar, perdón acá por la letra, final, vamos a llamar a cliente repository, que obviamente vamos a crear su instancia llamada cliente repository. Esto lo vamos a importar. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a colocarle un par de anotaciones a nuestra entidad, nuestra entidad, en nuestro servicio, y precisamente para que se pueda identificar como un servicio, existe una anotación llamada arroba service. Listo, esta arroba service obviamente nos va a permitir identificar internamente dentro del mapeo a cliente service como un servicio. Vamos a pedirle también que nos solicite el constructor con argumentos. Entonces para ello vamos a colocar una segunda anotación llamado arroba require arts constructor. Muy bien. Ahora nos vamos a crear nuestro primer método que nos va a permitir crear cliente. Entonces por acá, justamente después de la instancia de cliente repository, vamos a darle un enter, que nos tenga un espacio, y aquí con la palabra reservada public vamos a crear nuestro método que va a hacer referencia a la entidad cliente. Listo, entonces yo llamo acá cliente. Recordemos que el cliente pertenece a nuestra entidad. Por acá se debería de importar. Muy bien, se importó. Y vamos a crearnos el nombre de nuestro método. En este caso, nuestro método se va a llamar crear cliente. Porque antes de que un cliente pueda retirar o hacer todas esas transacciones, alguien lo tiene que crear. Y para eso requerimos el administrador. Obviamente nos va a decir como parámetro la instancia de cliente, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, no le voy a pedir que me retorne todavía esto, pero está bien. Dejémoslo que en este caso el copilot le acertó. Pero aquí internamente lo que voy a hacer es que voy a establecer dos estados para el cliente. Cuando está bloqueado y cuando, digamos, tiene intentos fallidos. Entonces, vamos a acceder aquí cliente punto y vamos a ir al método set bloqueado que previamente habíamos definido y lo vamos a declarar como falso. Listo, porque de manera inicial nuestro cliente no está bloqueado, está habilitado. Muy bien. El segundo, vamos a decir cliente punto y vamos a acceder a set intentos fallidos. Listo. Los intentos fallidos se van a inicializar en cero. Ahí ya vamos a tener un control de esto. Muy bien, continuamos. Vamos a crearnos de tipo optional. Recordemos public optional. Recordemos que si vamos a trabajar con optional, tenemos que importarlo de java.util. Y esto, si hay clientes, ojo, si hay clientes, por eso la palabra optional nos va a permitir acceder a ellos. Entonces vamos a colocar por acá cliente. Esto nos autocompleta, después deshabilito esto. Y vamos a generar un método. En este caso esto me lo llamó obtener cliente por ID, pero no lo voy a dejar así. Yo lo voy a llamar buscar por identificación, porque también podemos buscar los clientes por identificación. Listo. Ojo con ponerle tildes o acentos a los nombres de los métodos, que esto no está bien. Recordemos que la identificación, no el ID, la identificación
es de tipo string. Entonces el parámetro que nos va a recibir aquí no es long, sino que va a ser de tipo string, porque hay identificaciones que son alfanuméricas. Listo, string. Bien. Como es de string, le vamos a pasar el nombre del atributo, que en este caso es identificación. Muy bien. ¿Qué nos va a retornar? Nos va a retornar de cliente repository el método, no este, sino el siguiente. Punto find by identification. Listo. Find by identification. Ahí lo vamos a pasar. Y se le pasa como parámetro identificación. Por acá, punto y coma. Muy bien. Entonces ya sabemos que uno es para crear el cliente y el otro es para buscarlo, ¿cierto? Si los hay. Bien, por eso lo declaramos de tipo optional. Ahora vamos a validar el pin. Y para ello nos vamos a crear un método de tipo público. Va a ser boolean y lo vamos a llamar validar pin. Vamos a darle enter acá. Así se va a llamar, validar pin. Al ser un método, recuerde que lleve ya sus debidos paréntesis. Nos va a recibir la instancia de cliente, ¿cierto? Obviamente cliente. Y nos va a recibir el pin. Recordemos que el pin es de tipo string. Y ahí está. Vamos a cerrar esta parte. Recordemos que por acá van las llaves, cerramos las llaves y dentro de las llaves vamos a decir qué nos va a hacer. En este caso yo primero necesito validar, ¿cierto?, si el cliente está bloqueado o no está bloqueado. Para ello entonces voy a hacer un if, listo, solo un if. Y voy a decir que la condición es si cliente, ahí está, punto, is bloqueado, ¿cierto? Si está bloqueado, entonces que nos retorne algo. ¿Qué le voy a pedir yo que me retorne? Vamos a colocar por acá, recordemos que esto nos lleva paréntesis porque es un método, entonces simplemente que nos retorne un false. ¿Cierto? Bien. Vamos a quitar estas llaves que no las necesitamos acá. Esa es la única validación que vamos a hacer previa al código. Y luego, como ya lo estamos haciendo acá, vamos a darle un enter. Y ahora sí vamos a utilizar un if else. If else. Bajo la condición del if, lo que vamos a evaluar es el pin del cliente. Listo. Entonces vamos a borrar esto acá, que nos genera esto. Y la condición es la siguiente. Entonces, si tenemos cliente, entonces vamos a poder acceder a su pin. Punto get pin. Miren que se lo marca. Get pin. Si obtenemos este pin, simplemente vamos a compararlo con equals y vamos a pasarle el pin. Listo, no me gusta que esto me autocomplete así. Me aseguraré que en el próximo video esto no se me genere de manera automática porque es bastante incómodo. La verdad, a veces uno no tiene control sobre estas cosas o a veces sí. Muy bien, cuando lo tenemos así, entonces simplemente retornamos ese pin. Ahí está. Vamos a decir entonces que si tenemos un cliente tenemos que establecer los intentos fallidos y para ello los vamos a declarar en 0. Entonces por acá, después de esta llave, vamos a darle un enter y vamos a validar los intentos fallidos. Listo. Cliente.set intentos fallidos y los vamos a declarar en 0. Y luego simplemente le vamos a decir al cliente repository que nos lo guarde. Listo. ¿Cómo se hace esto? Por acá vamos a escribir cliente repository.save. Listo. ¿Quién nos va a guardar? El cliente. Y finalmente dejamos que nos retorne un true. Ahí está bien. Por el else vamos a evaluar la cantidad de intentos. Por eso vamos a decir, en este caso, por acá por el else, si intentos, ¿cierto? En este caso, de tipo entero, eso es una variable que le estamos declarando acá, es igual a cliente.get intentos fallidos, entonces que le sume 1. Hasta ahí es claro. Después de esto, ¿qué sigue? Tenemos que hacer una validación y manejarlo. Entonces, cliente, vamos a manipular los intentos fallidos y vamos a sumarles de a 1. ¿Listo? Entonces, cliente.set intentos fallidos y le vamos a pasar intentos. Hasta ahí, muy bien. Ahora necesitamos internamente hacer una pequeña validación. ¿Qué validación hacemos acá? Vamos a colocar por acá un if
solamente un if solito, y ese if vamos a acompañarlo de su debido paréntesis y vamos a evaluar algo acá. ¿Qué vamos a evaluar? Los intentos, ¿cierto? Si los intentos son mayores o iguales a 3, entonces que haga algo. ¿Qué es eso que yo quiero que haga? Entonces vamos a colocar por acá unas llaves, cerramos las llaves y le voy a decir que cliente esté bloqueado. Simplemente coloco cliente.set bloqueado y le paso el valor en true, el valor booleano. ¿Listo? Ahí está. Ya con eso lo tenemos. Esto es claro. Yo creo que esto aquí es súper claro. Una vez lo tenemos, entonces, si ya hicimos esa validación, vamos a simplemente por el caso contrario del if, ¿cierto? Vamos a hacer, digamos, a ver, pensémoslo bien. Lo mejor entonces en este caso sería quizá retornar, ¿cierto? Una respuesta que se nos guarde. Entonces simplemente por acá, antes del el return false, vamos a decir que cliente repository nos llame al método save y que nos almacene esos datos del cliente. Hasta el momento digamos que esto queda así, esto nos generó adicional, vamos a limpiar estas llaves, vamos a quitar esto de acá, que nos quede así bien organizadito, y esto es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, como ya nos construimos el método de validar el pin, ¿cierto? Ya podemos tomar la buena costumbre de ir recogiendo por acá, para que no tengamos que hacer tanto scroll. Vamos a crearnos un nuevo método, ¿listo? El nuevo método va a crearse a partir de esta llave y a ese método lo vamos a llamar desbloquear cliente, porque si ya podemos validar pin, podríamos desbloquear clientes, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo así, desbloquear cliente, que nos va a recibir en este caso una identificación y el nuevo pin. Cuando lo tenemos así, ya nos queda obviamente ya empezar a darle forma al método, y por aquí nos vamos a abrir las llaves, dentro de las llaves, y voy a decir que de tipo optional, ojo, de tipo optional, voy a retornar un cliente, ¿cierto? De la lista de clientes que podrían estar, ¿cierto? Entonces por acá yo simplemente llamo a optional cliente, que va a ser igual al cliente repository, ¿listo? Cliente repository. Y recordemos que en cliente repository tenemos un método llamado find by identificación. Entonces, punto find by identificación. Aquí está. Al ser método, recuerde que lleva sus debidos paréntesis, y dentro de los paréntesis le vamos a pasar el parámetro de identificación. Muy bien. Recuerde el punto y coma por acá y continuamos construyendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una validación. Vamos a decir en este caso, si el cliente, ¿cierto?, se encuentra presente, entonces que se pueda hacer una validación ahí. Entonces vamos a hacer if optional cliente punto is present. Entonces vamos a colocar por acá las llaves y vamos a decirle que cliente, la entidad, punto no, la instancia obviamente, cliente es igual al optional punto get. Recuerde el punto y coma. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a llamar ahora sí a la instancia, ya no tenemos que llamar a la clase sino a la instancia, y le vamos a pasar el cliente y el método set bloqueado, se lo vamos a pasar en false, y el cliente punto set pin le vamos a pasar el nuevo pin. Muy bien, pero antes de esto yo también necesito validar los intentos fallidos. Entonces cliente punto set intentos fallidos y se lo vamos a declarar en 0. Listo. También por acá vamos a llamar
a cliente repository y el método .save, que obviamente nos va a guardar un cliente. Y ahí ya tenemos más o menos construido el método de desbloquear, perdón, el cliente. Podemos ir recogiendo por acá el método validar. No importa que nos esté marcando este error, ya vamos a revisarlo. Nos vamos a crear un nuevo método, el que nos va a permitir ya cambiar un pin. Para que no se extienda este video, yo ya lo tengo preconstruido, entonces lo voy a poner por acá. Listo. Entonces, de tipo void, porque no retornamos nada, cambiar pin, que nos reciba cliente su instancia y el nuevo pin. Obviamente nos va a permitir setear el pin con el nuevo pin y guardar esos cambios en el cliente repository. Lo mismo vamos a hacerlo con incrementar el intento. También necesitamos ir guardando todo. Entonces por acá nos vamos a crear un nuevo método, también vacío porque no retorna. Incrementar intento, ¿cierto? Cliente, que nos recibe obviamente la instancia de cliente. Accedemos a cliente, al método set intentos, obtenemos los intentos, le sumamos de a uno y luego lo guardamos en el repository. Muy bien, ahora digamos cuando se ha bloqueado y se va a desbloquear, es decir, el usuario se bloqueó por cantidad de intentos fallidos, uno como administrador lo desbloquea, entonces hay que reiniciar los intentos y necesitamos un método que nos permita reiniciar los intentos. Este método entonces nos va a recibir a la instancia de cliente y de cliente vamos a acceder al método set intentos y lo vamos a inicializar nuevamente en 0 y obviamente vamos a guardar dichos cambios en el repository. Finalmente lo que vamos a hacer es poder bloquear cliente. El cliente cuando se bloquea, digamos cuando está obviamente habilitado y por alguna razón, por los intentos o incluso por razones administrativas, un cliente puede ser bloqueado. Entonces simplemente nos vamos a crear por acá un nuevo método que vamos a llamar bloquear clientes. El bloquear cliente nos recibe la instancia de cliente y de cliente accedemos al método set bloqueado, que es un boolean, lo pasamos en true y simplemente nuevamente lo que hacemos es guardarlo dentro del repository. Yo creo que esto es claro hasta acá. Hasta el momento entonces es normal que tengamos algunos errores, sobre todo que se haya roto el servidor. La importación que estábamos haciendo aquí de @require_ArgsConstructor, acá la cambié por lombok.asterisco para que me detecte todo lo de lombok y trabaje sin problemas. Entonces nos construimos el método crear cliente, aquí está el primero. El segundo método de tipo optional lo que va a hacer es que va a buscar clientes por identificación. El tercer método va a validar el PIN, aquí está, aseguro de tenerlo tal cual. El cuarto método nos va a permitir desbloquear clientes. Muy bien. El quinto método lo que hace es que valida el PIN y a partir de eso establece un nuevo valor. El incrementar intento, este método nos permite aumentar de uno en uno los intentos hasta que lleguemos al límite. Si el cliente ya está desbloqueado, pues nos permite reiniciar los intentos, el siguiente método. Y por último, bloquear el cliente en caso tal de que exceda los intentos disponibles. Hasta aquí este video. Al principio te puede estar pareciendo algo complejo, pero mirarás con calma cómo tu proyecto toma forma. Nos vemos pronto. Chao, chao.